Hola, buenos días. Manolo, ¿cómo estamos? Por aquí andamos. Vamos a ver si mantenemos suficiente calidad en la conexión que tenemos hoy con Félix, que lo hemos pillado en plena vorágine laboral en la universidad y así la dificultad técnica es un poco mayor, pero vamos a intentarlo. Félix, Sí. 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así se le empezó llamando y ahora parece ser que cambiándole el nombre, no sé si eso implica también cambiar su contenido, que pierda carácter reivindicativo y que acabe al final, exagerando un poco, siendo una fiesta de la mujer o algo parecido. Me gustaría que no fuera, que eso no sucediera y que siguiéramos hablando de un día de lucha por los derechos de las mujeres y recordando lo que sucedió en su origen con ellas y por qué este 8 de marzo. A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que la cuestión de alguna manera, ya sabes que el capitalismo tiene una capacidad monstruosa de fagocitarlo todo, ¿no? Y convertirlo todo en lo que más criticaba profundamente, que era eh, el fetichismo de la mercancía, convertirlo todo en mercancía. Todo tiene un precio. Más que un valor, las cosas tienen precio. Y de lo que se trata, obviamente, la explotación del trabajador es la lucha fundamental dentro de ese esquema de interpretación de la sociedad. Como es lógico, es una lucha de clases. Una lucha de clases en la cual, de alguna manera, lo que se pretende garantizar es que el propietario, las dos clases que hay son los propietarios de los medios de producción y los curritos que venden su fuerza de trabajo. El 8 de marzo, como tú bien sabes, correspondería de alguna manera a la segunda fase del feminismo, esto que o a la tercera fase, segunda fase, primera ola, que podíamos hablar de las reivindicaciones de algunas mujeres muy concretas, convención de Seneca Falls en Nueva York. Hay diferentes movimientos que estamos hablando del siglo XIX, de finales del siglo XIX, centrada en los derechos políticos y fundamentalmente en los derechos al voto y a la presencia política. Sabes que es una lucha que en esos momentos tiene bastante vigencia y protagonismo. De alguna manera se traduce claramente, ¿recuerdas?, en lo del sufragismo. Mm. Y eso, digamos, que puede llegar de alguna manera con total claridad hasta que las sufragistas se empieza a lograr el voto en todos los países, en principio de tipo occidental, ¿no? En España sabes que es en el 31, votan por primera vez en el 32, me parece recordar. Consiguen el derecho al voto en el 31 y votan en el 32. Pero en otros países, incluso en Francia, es en el 48 y tal. Pero eso es la segunda ola, primera, segunda ola del feminismo. Y entonces ya entonces no está muy vinculada a la clase trabajadora. Es una lucha política, directamente política. Conseguir la igualdad jurídica. Entonces, en ese momento en concreto, el Día del Trabajo de la Mujer Trabajadora, lo que se conmemora es una situación de explotación brutal de las mujeres. O sea, ¿te acuerdas? Es un incendio dentro de una fábrica y entonces el dueño manda a cerrar las puertas para que no salga nadie. Y se mueren quemadas, no me acuerdo cuántas mujeres. ¿eh? Es igual, no es nada igual, pero Vale. que no es el tema. Entonces, eso está ahí. Luego viene los derechos de sufragio y la llamada segunda ola importante del movimiento de la mujer de la liberación empezaría en los años 60 y duraría hasta los años 90. Y ahí es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza, después de la Segunda Guerra Mundial, a incorporarse masivamente las mujeres al mundo del trabajo y empiezan a tener una percepción diferente, ¿no? Simone de Beauvoir es quizá y Betty Friedman son las dos líderes de alguna manera de este movimiento, que lo que hablan sobre todo de la condición femenina, del segundo sexo, en el caso Simone de Beauvoir, y me parece recordar, sí, que el de Betty Friedman eran la mística de la feminidad. Y esta, como te digo, dura hasta los años 90, es una lucha muy importante,
de incorporación definitiva al trabajo, aunque no esté expresado, ya se va viendo el problema de la diferencia, de lo que se vaya a alguna diferencia de condiciones de trabajo, ¿eh? Y la tercera ola comenzaría ya en los años 90, y hay un grupo de feministas que empiezan a replantearse temas como el trabajo sexual, la pornografía, empiezan a plantearse la sexualidad femenina en general. Y es cuando se hace la micropolítica y cuando se dice que lo personal es político también en aquellos momentos, ¿no? Y está esto también vinculado al feminismo. La micropolítica, el trabajo sexual, la pornografía, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y componentes que todavía no es la teoría queer, que es la que sería un poco posterior, pero ya estaría ahí, pero que estaría vinculada al ecofeminismo, la transexualidad, etcétera, ¿no? Y hay una cuarta ola del feminismo, que sería la que vivimos actualmente, en el cual vuelven a retomarse los derechos globales de las mujeres. Este feminismo además estalla como una auténtica revolución, con un movimiento social con muchísima fuerza. ¿Recuerdas? Por el tema de los abusos sexuales. El Me Too. El Me Too, sí. El Me Too es quizá el lema. Luego consigue una capacidad de movilización que tú recuerdas la manifestación, me parece que es la de 2018, Sí, en la España. La pandemia, sí. Sí, ha sido de las más justo la previa a la pandemia, ¿no? Que aprovecharon los del PP, por cierto, a acusar de que las feministas eran las culpables de la pandemia. Estos desvaríos del personal, ¿no? Entonces estamos hablando del 19, la pandemia COVID-19. Bueno, da igual. No, bueno, es Sí, igual, el 19, me es igual. sí, Pero estamos. fueron unas manifestaciones enormes, enormes. Si me puedes decir, equiparables por la fecha, con casi por la fecha, con las del 15 De mayo. contra la política, ¿no? El movimiento por la política, ¿no? No nos representan, ¿te acuerdas? 15M, sí. No nos representan, es un cuestionamiento global de esto y va vinculada el Me Too a eso. Yo también he sido abusada, yo también he sido, todas las mujeres de pronto recuerdan, oiga, a todas, o casi todas hemos padecido ese abuso de los hombres, ¿no? Desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces, y en ese momento, como digo, cambia un poquitín y se vincula a otros tipos de movimientos que son el LGTBI. ¿Te acuerdas que en el 17, estamos hablando de esas fechas, ¿no? En el 17, el Día del Orgullo Gay en Madrid, fue en Madrid, se convierte en una de las manifestaciones igualmente más multitudinarias del mundo del movimiento LGTBI. Que entonces me parece que era LGBT, no sé dónde se terminaba la letra entonces. Y si eso lo vinculas a una recuperación de algo que había nacido también en los años 60, que es la lucha contra el racismo, y que vuelve a surgir y que aparece también en esas fechas de los años ya de este siglo, del decolonialismo. El colonialismo se acaba en el siglo XIX, en el siglo XX, perdona. Las luchas anticoloniales, la independencia de todos los países, está terminada prácticamente en el 68, por ahí, ¿no? Se me puede olvidar algún país que quizá un poco más tarde, pero prácticamente todos los países consiguen la independencia desde el 48 hasta el 70. Y entonces lo que se descubre en la globalización es una nueva forma de colonialismo, es decir, el colonialismo se perpetúa en un modelo de explotación económica brutal, especulativa, que en el caso de las colonias tiene parecido con el movimiento de la esclavitud colonial, puro y duro, ¿no? Entonces, eso serían las lógicas de la identidad. ¿Qué ocurre? Bueno, por una parte lo que ha ocurrido mañana, lo que puede estar pasando mañana, porque por la mañana, hoy, sí. Hoy.
Está pasando hoy día. En principio, ¿por qué te he relatado esto? Porque de alguna manera, en primer lugar, como todo movimiento social, y te he citado el caso de No nos representan, tiene una fuerza enorme, pero una vez que el movimiento tiene que cristalizar en configuraciones específicas, empieza a desinflarse. Y hoy día muchos, algunos colegas míos del sindicato, que estuvieron en Sol, en concreto, exigiendo, haciendo círculos y asambleas de barrio y una lógica de tipo anarquista, de abajo arriba, autogestionaria, miran lo que es Unidas Podemos y dicen, estos no somos nuestros. No queda casi nada, o muy poquito, hombre, no, casi nada sería exagerado, pero queda muy poco de lo que era y está pasando un poquitín lo mismo con el feminismo. El feminismo, desde mi punto de vista, pues es una opinión muy personal que no tiene por qué ser compartida por muchos de los que están ahí. Yo creo que cometió un error de vincular su lucha a la lucha de los transgéneros y a la lucha del cambio de sexo y a ese tipo de luchas. Y a la lucha LGBTI. Creo que fue un error. Porque esa es otra lucha muy importante, pero es otro tema. Son derechos de otro tipo. Es decir, derechos me estás diciendo, Félix, perdona que te interrumpa, si me oyes. Sí, te oigo perfectamente. Estás diciendo que no ves muy coherente o no lo comprendes bien o no te parece correcto. Creo que no salen ganando ninguno de los dos. ¿Perdona? Creo que no salen ganando ninguno de los dos. Vale. Personalmente. Explica un poco. Creo que cuando el LGTBI convocaba solo, tenía mucha fuerza, también le ha pasado, o sea, perdió luego fuerza. Es que no se puede estar sacando a la calle a millones de personas una vez al año, o sea, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, eso tienes que traducirlo luego en estructuras concretas de lucha por reivindicar día a día, en la lucha cotidiana, la lucha más minuciosa, más de pequeños detalles para que eso se convierta en leyes, se convierta en comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, yo creo que era una lucha importante, valiosa. Tuvo su repercusión, empezó a ver películas, empezaron a salir del armario, ¿te acuerdas? Sí. Y esa expresión, ya hace poco que ha salido un futbolista del armario, algunos me decían, pero esto ya no se dice. Es decir, que ya se ha normalizado, ya se está asumido. Ya no se puede decir, que hoy día que digas públicamente, claro, puede ser un resto de que pueda haber todavía reductos, pues quizá como el fútbol, en los cuales el machismo pueda estar muy vigente, ¿no? Pero yo creo que eso está, vamos, que hoy día eso, nadie sale del armario. Sí. El sentido que tenía, ¿te acuerdas? Sí. No tiene nada que ver, porque no me digo usted sale del armario. O sea, los homosexuales, el movimiento queda en la vida cultural cotidiana, queda mucho por hacer, pero porque los cambios culturales son lentos. Son lentos. Pero, obviamente, los que tenemos cierta edad, ayer lo hablaba yo con una alumna mía que está haciendo un TFM, es un trabajo fin de máster, y le comentaba eso. Me decía, mira, estuvimos hablando también de la fiesta de hoy, ¿no? Las celebraciones de hoy. Y es que, claro, las conquistas actuales de las mujeres, bueno, si comparas como estaban cuando yo era joven, cuando yo me casé, en 1974, bueno, es que es un abismo. Sí, está clarísimo. Es que no hay color. Si lo contáramos entonces no nos lo creeríamos. Claro, nos parecía, pero no solamente eso, sino que nos parece normal. Sí. Y que en estos momentos tú vas por la calle y ya prácticamente ves a dos homosexuales masculinos tranquilamente gays, vamos, abrazados o cogidos, nadie dice esta boca es mía. Ni siquiera te fijas mucho en ellos. Sí. Bueno, lo estamos integrando. Todavía les queda mucho, todavía hay discriminación, todavía pueden padecer por descontado. Entonces la lucha no es que haya terminado. Entonces, pues, estas luchas, los derechos cuando dejas de ejercerlos se pierden, Sí, todos los derechos. Sí. O sea, si tú no exiges constantemente, oiga, que estoy aquí y quiero estar como todos,
pues al final la gente termina recuperando pautas de comportamiento de discriminación. Entonces, en el caso del feminismo yo creo que era otra lucha, como el tema del transgénero, es decir, el cambio de género, no tiene nada que ver. Luego, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ese movimiento, que encontró un lema que todo el mundo aceptaba, porque era una experiencia universal de las mujeres, es así que creo no solamente la de la discriminación, en el trabajo o en los cargos de poder, no solamente esa que era importante, sino esa discriminación cotidiana, que si ibas en el metro, se te podía pegar un tío y abusar de ti sexualmente. Sí, tocamientos y... Tocamientos, ¿no? Y llegando o podía hacerte eso, coger a una niña y ponerse en pelota delante de ella, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En el parque. Y que evidentemente las mujeres, las niñas, todas no hablaban de ello mucho, claro. Pero cuando ya empezaron a hablar, todas prácticamente, no te diría todas porque parece una barbaridad, pero el decir todo es como no decir nadie, pero muchísimas habían sufrido cosas de ese tipo. El típico tío que les tocaba, le daba una azota en el culo, pero no se lo daba a los chicos. Está claro, está claro. Esas cosas de tipo en estos momentos, tú lo ves y claro, dices, ¿tú qué haces? Pues a mi nieta le vas a darte un azote, ¿de qué vas? Que todo el mundo diría algo, ¿no? En general, ¿de qué va? Ya creo que nadie lo hace, en general. Entonces, acabado ese Me Too que cohesionó muchísimo, han entrado en una etapa de fragmentación. ¿Dónde ha venido, en el caso de España en concreto, los 2 puntos o 3 de fragmentación muy claros? Bueno, yo creo, fundamentalmente, uno ha sido en la teoría queer, que ha afirmado que lo importante, que el sexo es un constructo social. Tú sabes que el feminismo clásico, por ejemplo, simplificando todo, pero para entender tendencias, tal como yo lo veo, y esto obviamente es discutible. Estos son opiniones y por lo tanto, si hay razones mejores, pueden tener razón. Pero el PSOE, por ejemplo, el clásico feminismo del PSOE no lo admite. Dice, no, oiga, el sexo es importante y hay sexo. Y el sexo no es una construcción social. Y es la condición sexual, que esa es biológica, esa es profunda. Y que claro, si quieres ser trans, tienes que iniciar un proceso de cambio muy radical y todo te cambia, porque cuando una mujer empieza a recibir testosterona, se da cuenta que la testosterona cambia muchas cosas. Hay un libro muy reciente, una mujer que la escuchaba el otro día en la radio y decía sobre la testosterona. Un libro que se llama Testosterona. Y dice, cuando a una mujer trans le empieza a inyectarle testosterona, se da cuenta que su visión de la sexualidad empieza a cambiar radicalmente. Empieza a ser más, entre comillas, masculina. Y a la inversa, los hombres que pasan a mujer y empiezan las transformaciones que incluyen, obviamente, inyecciones para dotarles de estrógenos, te dicen lo mismo. Oiga, el sexo ya no es lo mismo para mí. Ha cambiado de manera de ofrecer. Entonces, ese feminismo socialista, por simplificar, del PSOE, las mayores, entre comillas, dicen, no, mire usted, el sexo existe. Y es muy importante además recordarlo, porque al final muchas de las opresiones que reciben las mujeres vienen de ahí, de su sexualidad, que claro, evidentemente se transforma en género, es decir, en maneras que tiene la sociedad de entender, de ascribir a las mujeres. ¿Y dónde llega la otra cuestión? Una cuestión muy importante, en la cuestión, por ejemplo, de la prostitución, en que ahí ya vuelve a haber la divergencia. Hay feministas que admiten la prostitución como trabajo y hay otras que dicen, ¿de qué está usted hablando? Ni se le ocurra. A ver si se entera, la prostitución no es un tema de trabajo sexual. En la prostitución, básicamente y fundamentalmente, lo que sigue existiendo es una relación de dominación. Entonces, no, estas tonterías las justas, no las admitimos. O imagínate, por ejemplo, y todo esto distorsiona un poco.
la última cuestión planteada por el de Podemos, no, Echenique no, el que tiene problemas, que va en silla de ruedas, ¿cómo es? ¿El que tiene qué problemas de qué? El que va en silla de ruedas. ¿Echenique? Echenique, he dicho Echenique, pero yo los nombres a veces tengo dificultades. Echenique hablaba el otro día ese tema de la sexualidad de las personas de su condición. Y si podríamos admitir, yo vi una película muy bonita al respecto, Sesiones se llamaba, de trabajadoras del sexo que atienden, sobre todo, entre otros, a este tipo de personas. Personas con problemas, digamos, físicos. Tienen enormes problemas físicos, incluso para todo, para las relaciones sexuales, pero que también tienen sexo. Sí, 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 sí. Y ganas, Y entonces hay, ya te digo, una película muy bonita, Sesiones. Si alguna la veis en algún programa de televisión, tenéis que ver, pues era muy bonita la película. Dinos el título otra vez. Que Sesiones. Sesiones. Ellen Hunt era la actriz y el otro no me acuerdo. Era una historia real de una persona que tenía una cuestión de casi muscular de genérica, tenía que vivir con pulmón de acero, ese tipo de situación. No me acuerdo cuál es el nombre de la enfermedad. Vale, da igual. Y entonces era muy entretenida porque dialogaba con un cura católico y decía que él quería tener relaciones sexuales, que contrataba, el cura, bueno, discutían los dos muy amigablemente, cariñosamente, y se llevaban bien, ¿no? Y al final esta mujer lo atiende y efectivamente le hace sesiones para que logre tener sexo. Entonces, ¿eso se puede admitir o no? Estamos en discusiones, ¿no? Y entonces ahí se ha roto, y se ha roto además, yo creo que por razones estúpidas, que por razones de luchas políticas impresentables. Es decir, al final están tomando posiciones para ver cómo se llega a las elecciones de diciembre, posiblemente. Y al final Podemos tiene que reivindicar una seña de identidad y parece que la ha puesto o sea, las dos ministras más representativas del movimiento del 15M, de alguna manera, serían Yolanda Díaz, que esa está en el trabajo, bueno, es bastante aceptable, y luego la del Ministerio de Género. Y entonces yo creo que ahí se han despistado un poquitín. Y entonces en la batalla por el sí es sí, el sí no es sí, es decir, esa ley que no ha salido bien, evidentemente no ha salido bien, no se ha explicado bien, porque de alguna manera, efectivamente, esa ley es muy importante por todo lo que implica lo del sí es sí, la comprensión de lo que significa el abuso contra las mujeres y la comprensión, lo hemos hablado aquí tú y yo en otra ocasión. Y entonces, si hay un error que tendría que explicar tampoco es un error. El Código Penal de España parece ser, lo escuchaba el otro día a un experto, es el segundo más duro de Europa. Mira que lo decimos veces aquí en la radio con otros compañeros también y compañeras, es decir, la definición o la idea que tienen algunas personas de que una ley buena es una ley que tiene mucha cárcel, mucha pena, que es muy dura. Es decir, si una ley rebaja las penas o no tiene mucha cárcel, es que es floja, es blanda, una ley mala. Y eso no es necesariamente así. Es decir, que cierro el paréntesis porque era un poco... No, claro. Entonces, en vez de haber vendido la moto, que además es correcta, oiga, los problemas de los abusos sexuales no se solucionan con más cárcel. Está claro. Eso no es la solución de un problema. Yo lo tengo clarísimo. Y además, el Código Español es del segundo más duro de Europa, lo decía el otro día, el que tiene más penas de cárcel. Incluso hemos recuperado la cadena perpetua, que es una vergüenza. Bueno, si la tenemos con eso de la prisión revisada. Y afortunadamente con eso supongo que no existirá la cadena perpetua. Pero ya que la gente se quede satisfecha porque va a ser cadena perpetua. Claro, al final, como decía que el alumno mío, no queremos pena de muerte. Queremos que a la gente esa perversa se la condena a cadena perpetua con tortura todas las mañanas. Sí, al final, haciendo una caricatura, va a ser eso, ¿no? Eso me lo dijo un alumno adolescente. Los adolescentes son muy salvajes para estas cosas a veces, ¿no? Sí, para muchas, sí. Muy maximalistas, ¿no? Y entonces pedían eso. Es decir, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Yo claro, cara de póker para intentar convencerles, ¿no? O intentar que pensaran lo que estaban diciendo. Entonces quiero decirte que
en vez de vender la moto, se han enquistado y han provocado un follón. Sí. Estoy de acuerdo contigo, no se ha explicado bien. Si se hubiera explicado las bondades de la Pues ley, claro, señores, va a salir gente de fuera. Pues sí, ¿qué van a salir gente de fuera? pues Pues sí, es claro. habrá algunos que se le mejorará la pena, se le rebajará, etcétera, pero eso Eso no, pasa siempre que se cambia una ley no es lo y que es fundamental. un derecho básico de un señor. Oiga, que esta ley me favorece, quiero. Sí, claro. ¿Qué ha No, pasado? ¿Y qué ha pasado? Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Míralo al revés. ¿Qué ha pasado con la ley de la malversación y lo de la secesión? sí. Bueno, la ley de secesión no hacía falta cambiarla, porque hay países de Europa que tienen una cosa parecida, de crímenes contra el Estado. Las hay. O sea, no éramos una excepción en Europa. Lo que pasa es que la nuestra era muy antigua y está pensada para los golpes militares, ¿no? Haga usted otra ley, vale. Pero el delito se puede existir porque no tienen otros códigos penales europeos. Pero obviamente, es decir, no me equipare eso con el derecho a manifestarse en la calle. Que tú sabes que ha habido todos los que estamos en organizaciones partidarias de movilizaciones de lucha callejera, Mm. pues nos podemos encontrar con pena de cárcel a la primera de cambio. Sí, con la reforma que se ha metido Claro, en la ley, sí. claro. Entonces, ¿cómo que está rebajando las penas esa ley? No, está cambiando el panorama. Y obviamente, unos salen beneficiados y otros salen perjudicados. Pero como los de derechas, lo que sacamos perjudicados, los que somos partidarios de la lucha callejera, ¿eh? Mm. Salir a la calle a protestar de actos ¿no? de ocupaciones, ese tipo de cuestiones, de pronto nos encontramos amenazados de pena de cárcel. A esto les parece genial, ¿no? Ese endurecimiento, pero lo que les odian es que puedan salir los del proceso. Porque obviamente, en estos momentos concretos, oiga, si usted es sensato, el proceso, como se planteó en 1917, el 2017, está acabado. Y si no Ujú. se dan cuenta es que no lee ni un maldito periódico, ni ve lo que ocurre. Sí, bueno, hay Que, que les que, sabe mal que se haya acabado y pretenden decirnos que no, que estamos que aquí, Esquerra que Republicana va a pedir toda su vida la independencia, pues claro, y tienen derecho. claro. Entonces, no sé, yo qué sé. Entonces, vuelvo a este tema. Entonces, ¿el feminismo qué le ha pasado mañana? ¿Qué pasa esta mañana? ¿Qué ha pasado en las manifestaciones? ¿Qué está pasando en estos momentos, todos estos días anteriores? Pues lo que ha pasado básicamente es que yo creo que ha sido distorsionado por luchas ajenas. Primero pierde fuelle una lucha muy concreta, el Me Too, que solo reivindicaba un aspecto del feminismo. Cuidado, los abusos, la violencia, Mm. aplicada a las mujeres, todo eso, el Epstein famoso, ¿no? Ese tipo de, bueno, el escándalo ahora de los corruptos, esto que tiene que incluir putas en el servicio Sí, y cocaína. y cocaína, es decir, Sí, porque si pasta, no, no aguantan. cocaína y putas. Es que es una cosa, dices, toda feminista tendría que estar diciendo, por Dios, ¿eh? Mm. Por Dios. O sea, el premio del ladrón es una puta. Bueno, en fin, Es una eh, barbaridad. no sigo porque me indigno. Entonces, creo que eso ha sido una pena. Y ha sido una pena y además, bueno, están jugando con fuego, porque obviamente esto puede beneficiar al Partido Popular, ¿no? Y podemos encontrarnos con situaciones delicadas en las siguientes elecciones. Y ya sabes tú, yo siempre he dicho, yo no votaré, creo que prácticamente nunca, no he votado nunca y no pienso votarles a los del PSOE, no son mi partido. A los Unidas Podemos, bueno, algunas cosas igual, si se trata de fastidiar a alguien, pues igual voto a eso para que las fuerzas de izquierdas tengan más votos y de salir una coalición saca la que tenemos ahora. Por lo menos. Claro, que yo sabes, es decir, quiero más democracia, o sea, quiero la gracia, pero lo que no quiero es menos democracia. Y obviamente, amadas criaturas, el riesgo de que tengamos menos democracia es un riesgo real. Real, muy real. Claro, entonces, mire usted, bromas las justas, si no le importa tranquilamente a ponernos todos en serio a decir de qué va la vida, ¿no? Y esa es la historia. Y no sé, han jugado con fuego y ya veremos. Yo creo que esto es postureo.
y que al final cada parroquia, en este caso el PSOE, quiere reivindicar, llamar a los suyos, y Podemos también quiere llamar a los suyos. ¿Tú crees que tiene mucho que ver el hecho de que estemos en campaña electoral o preelectoral o que haya elecciones pronto para que hayan marcado tanto las diferencias, haya llegado a la ruptura, por lo menos en este... Bueno, a la ruptura no han llegado, ¿eh? Bueno, a la ruptura total no, pero por lo menos a manifestar cierta diferencia, por lo menos. Si no somos, sí, claro. es decir, no somos todas igual. Al final es una de las causas por las que yo sigo pensando que mi vida no guarda ninguna relación con la lucha por el poder para tener representantes en este caso nuestro, en unas cortes. Nosotros no tenemos parlamento, tenemos un Congreso de Diputados, un Senado y unas cortes, ¿no? Las cortes. Es un nombre chulo, las cortes, es muy medieval. Bueno, si lo pasamos al gallego, si lo tradujéramos al gallego, sonaría muy mal, porque... No sé cómo suena en gallego. Las cortes son las cuadras. Las cuadras, bueno, podríamos aprovechar en fin, ¿no? Mete la vaca en la cuadra, en gallego sí, meta vaca en la corte. Es decir, que es... La corte también se emplea para los establos. Sí, es la traducción de establo en gallego. Bueno, así, fíjate, no quiero hacer juegos con esto para cebarme un poquitín, porque no. Vamos a ver. No, yo sí que creo que es eso. Es decir, cuando tú compites, de alguna manera estás compitiendo por el poder. Y entonces, claro, tienes que conseguir más representación. Porque además, no se te olvide que no sé exactamente, pero hay gente que vive de eso. En el sindicalismo sabes que hay gente que vive de las elecciones sindicales, ¿no? Y que lleva a lo mejor 20 años, incluso en nuestro sindicato, ¿eh? Hay gente que está oscilando de cargo a cargo. Con muchísima diferencia, pero en tu sindicato como mucho están liberados, no están cobrando de él. Bueno, pero estar liberado significa que que su trabajo es ser sindicalista. Sí, porque tienen horas sindicales, porque han ganado unas. Claro. Me refiero que la diferencia es que, por ejemplo, el señor de comisiones obreras puede ganar 4.000 euros al mes que le paga su sindicato y el de UGT 2.500 o casi 3.000 que dijo el otro día que le paga su sindicato, y aquí aún no se ha llegado a eso. Si están de cargos es porque tienen horas sindicales. Hombre, el Unai Sordo el otro día salía que su salario era 55.000 euros. Eso ronda casi los 4.000 al año. Al año. Eso rota en brutos, puede rotar los 3.500 al mes. Sí, casi 4.000 euros, ¿eh? No sé si llegaría. Bueno, ahora sí ten en cuenta que cuando sube ya te van quitando el 20 y tantos por ciento, ¿sabes? O el 22%, o sea, te vas notando. Pero en cualquier caso, hombre, él dedica muchas horas al sindicalismo, ¿eh? Todo esto dedicar toda su vida. O sea, otra cosa es que al final han convertido su trabajo en ser sindicalista. Con lo cual, al final, de alguna manera, a mí me parece, yo en mi sindicato me mantengo, pago la cuota porque, bueno, pero yo dejé de hacer acción sindical directa porque si no estás en los puestos de trabajo, no estás relacionado con los problemas reales de los trabajadores. Siempre te lo cuenta otro, ¿no? Puedes ir a verlos, pero tienes que vivir ahí. Está claro. Entonces, a eso yo discrepo. Pero en cualquier caso, quiero decirte que sí, son mira los que han rotado de Ciudadanos al PP con la pretensión de conseguir un cargo. Claro, no se van a ir Claro, entonces tienen que luchar porque la parte legítima de esa lucha es que yo tengo que llegar al poder porque la única manera de que yo pueda llevar a hacer las cosas que yo quiero hacer, que me parecen justas, es teniendo poder político. Entonces, claro, tengo que luchar por el poder. Porque es desde ahí, de donde puedo hacer cambios legislativos que se cambien. Un radicalismo anarquista te decía, despierta algún día del Olimpo, bájate del árbol un día de la rama, porque sabes que las cosas se cambian de abajo a arriba, nunca. Es importante los cambios de arriba abajo, pero hay que cambiarlos de abajo a arriba. Porque lo que te decía antes con el tema cuando hablábamos de cosas del feminismo,
y la discriminación sexual y tal. Los derechos se pierden cuando no los ejerces. Sí, señor. No sé si vamos a seguir hablando mucho más de esto. No, no, dejamos ya. Si Vamos quieres. a un No, calco parecido dentro de un rato, a hablar de populismos, ¿te parece? sí, de populismo podemos hablar, claro. Que Es otro tema. nos quedan como mucho 18 o 15 minutos. Sí, Entonces, bueno, vamos a acabar con unos datos, que sé que a ti te gustan los datos. 55.000 euros al año dividido en 14 pagas son 3.928 al mes. Pueden ser brutos, me imagino que serán brutos. sí, Así que son brutos. Siempre los salarios se dicen en bruto, ¿eh? sí, entonces serán casi 4.000 al mes brutos. Pero en Eh, cuanto le pa- quiten el 20% fácil, o el 23%, que es fácil, sí, que bueno, depende de otros factores también, pero es fácil que le quiten 20, pues lo has dejado en 3.000. bueno, Es un buen salario. era por dar el dato. Y el otro dato que convendría que te hemos dado así por encima, recordar que la gran movilización del movimiento feminista aquí en nuestro país fue hace 5 años, en 2018, cuando hubo la huelga general mezclada, convocada por algunos sindicatos, como fue el caso del Claro. CGT, y los otros convocaban un paro de 2 horas, comisiones y UGT convocaban un paro de 2 horas por la tarde, CGT convocaba huelga general, fue la gran movilización, el salto importante, 2018, y 2019 repitió sin ya la convocatoria tan importante de huelga, aunque sí, pero también fueron cientos de miles la gente que estuvo en las manifestaciones y fue el año que comenzó, pocos días después se No, declaró y la del 2020, aunque ya fue problema, la de 2020, nos pilló una pandemia ya, esa fue también muy fuerte. pero ya nos pilló en pandemia No, 2021. no, no, la pandemia, si no recuerdo mal. Ah, sí, claro, claro. Empieza en 2019. Claro, la del 19 es la que da pie, porque fue muy fuerte también, pero no tanto como la del 18. Fíjate, Sí. yo te había dicho la del 18, la primera, que me parece que La había primera fue el acertado. 18. La primera fue el 18, que fue la Y huelga luego, general. claro, pero había identificado con la de la pandemia, que fue la siguiente, que también fue muy importante. El Era 19. cuando yo en el sindicato se luchaba, el sindicato CGT, para que el sindicato CGT convocara huelga general. Sí. ¿Te acuerdas? No sé si lo llegó a hacer o no. Sé que fue un debate y lo que no me acuerdo la decisión que se tomó. Pero sí mi sindicato pidió que se declarara huelga general, para que las mujeres pudieran hacer huelga, ¿eh? Sin ser penalizadas, ¿no? Entonces, porque entonces ya estaba el tema de la brecha muy claro, no la de a igual trabajo, a igual salario, sino era entonces ya la brecha salarial, ¿no? Que es un planteamiento más sofisticado y más correcto, creo yo. Entonces sí fue esa la importante. Pero en aquel momento, si yo no recuerdo mal, el tema dominante, el que aglutinó a las mujeres, fue el caso este de cuando pasó lo de Woody Allen, pasó lo de Epstein, hubo una serie de escándalos, en Plácido Domingo creo que fue después, los escándalos estos cuando estalló, ¿eh? Las confesiones de las mujeres, como, sobre todo el mundo del cine fue muy importante, llegaban, y del arte, llegaban a donde llegaban porque de alguna manera pagaban un precio, ¿te acuerdas? Sí. Y eso fue, ¿y por qué? Porque todo lo que te decía antes, creo yo, todas las mujeres se sintieron profundamente identificadas con esa humillación. Bueno, después vinieron los años de la pandemia, se hubo un parón importante. Claro, y en estos momentos ha llegado una situación, yo creo, complicada por lo que te está diciendo, por las famosas cuestiones identitarias. Esas son las complicadas. Y Ahora, que de alguna manera pueden valer para entrar a continuación en el populismo. pues Y vamos una a de ello. las, ¿Qué es eso del populismo? El populismo es siempre de derechas, el populismo es de izquierdas, hay populistas aquí y los hay en América Latina. Es un populista el señor Putin, igual que Bolsonaro, igual que el de Vox. Son los mismos de populistas. También es populismo el que hace Podemos en algunas ocasiones. ¿Qué es eso de populismo? Porque se utiliza muchas veces como insulto, pero tiene una definición clásica, podríamos decir casi académica, por no decir científica, que no creo que lleguemos a tanto, pero una definición académica de que populismo es lo que es y vale para todos, aunque se use muchas veces peyorativamente y como insulto, ¿no? A ver, lo tienes por... eh, es- tú que yo estás creo en que universidad, tienes que tenerlo definición todo. exacta, no tengo tan claro como tú que haya
una definición exacta. Porque Bueno, el primer rasgo del populismo es que es muy difícil definirlo. bueno, Porque hay muchos populismos. como estás en la universidad tienes que tener razón, pero yo voy a... No tengo razón. No, un momento. Yo doy un argumento y los argumentos valen tanto, no porque sea de la universidad, sino por el valor que tengan, porque la gente tiene que dar las razones. No, yo lo que veo es que cuando preparando, pensando y leyendo algunas cosas para este tema, pues de alguna manera, fíjate, uno de los términos que leía es que los primeros populistas que están en torno a ese tema son los nacionalistas rusos anarquistas. Fue en uno de los sitios que yo he leído para ver cómo comienza. Dice, los primeros que se llamaron populistas también eran el núcleo de lo que fue el anarquismo ruso del siglo XIX. Vale, ¿tú me dejas que yo te dé una definición de populismo Sí, dámela, me parece bien. para enredar? Eh, No, del diccionario Oxford. No dime. sé de ese diccionario, pero en fin. Dice, tendencia o afición a lo popular en todos los ámbitos de la vida, en especial en el arte. Pero hay una segunda, que es la que vamos a hablar. Tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Que dice defender y pone Sí, claro. similar, demagogia. Claro, pero Similar, fíjate, demagogia. yo lo acepto, porque Vale. me parece bien, pero He leído en el mismo. en lógica te diría que una cualidad de una definición es que lo definido no entre en la definición. Y si yo defino el populismo utilizando la palabra pueblo, me estoy complicando un poco la vida, porque populus es pueblo. Sí. Populismo es lo relacionado con el pueblo. Y claro, he metido la palabra en la definición, con lo cual he avanzado poco. La propia palabra te dice que estamos hablando del pueblo. Vale. Entonces, pero dejando esa objeción lógica formal, que eso es de introducción a la lógica, en cualquier caso. Populismo, te digo, yo buscando, definitivamente, pero sí es cierto, es decir, de alguna manera es justo porque de alguna manera el populismo es un movimiento se convierte en tendencia política de aquellos grupos que de pronto se consideran legítimos representantes de los intereses del pueblo. Mm. El pueblo soy yo. Es la definición o sea, el populismo fascista, por ejemplo, eso no son populismos. Yo represento al pueblo. Suelen ser normalmente líderes carismáticos también, ¿no? Claro, tienen carisma. Mm. Lo de la palabra carisma es importante, porque el populismo, lo siguiente a continuación, que lo hace muy importante, es que introduce sobre todo un factor emocional. Y lo emocional tiene un serio problema, porque desde luego la democracia, que hasta el momento en la práctica es lo mejor que se ha encontrado para organizar una sociedad medianamente igualitaria y justa, por el momento. Ya sabes que aquí los de esta emisora y tú y yo decimos que sí, pero menos, ¿no? O sea, pero si es, como decía la famosa frase, me parece que era de Churchill, la democracia es el menos malo de los regímenes conocidos. ¿Mm? El menos malo. Era la manera de decirlo. No le faltaba razón. Entonces, quiero decirte que las emociones, para una deliberación política, apelar a las emociones es muy peligroso. Porque la vida emocional es fundamental para poder razonar, pero las emociones tienen que estar controladas por la razón, de alguna manera. De alguna manera es una simplificación, pero las emociones en las que te mueven a actuar son las motivaciones profundas, pero no tienen capacidad de convertirse en programas políticos si no están orientadas por la sensatez, por la razón, por el sentido común, como quieras llamarlo. Ujú. Piensa. ¿eh? De hecho, no sé si tú lo haces, yo sí lo hago, es un ejemplo sencillito, pero
cuando yo estoy, no me suele ocurrir, pero a veces estoy muy enfadado o algo me enfada mucho. Yo siempre estoy enfadado, así que... Si estás siempre no estás nunca, porque el enfado deja de ser ya definitorio de un estado específico, pero es igual. Vale, En vale, cualquier caso, digo que yo cuando estoy enfadado, sobre todo con personas, porque sí, además al final solo nos enfadamos con personas o con cosas que hacen las personas. Si estoy en relaciones más próximas, compañeros de trabajo, familia, y hay una discusión, yo normalmente me callo. Guardo silencio. Porque con la cabeza caliente se pueden decir cosas que encima no te representan. Porque yo en contra de lo que dice mucha gente, creo que lo que uno dice cuando está enfadado no es lo que realmente piensa. Es otra cosa. Lo que realmente, por ejemplo, las discusiones entre amigos o familiares, internas de la familia con tus hijos o con tu compañera de vida, ¿no? El problema es que cuando estás muy enfadado, como conoces muy bien a tu pareja, puedes decirle justo lo que sabes que le va a hacer más daño. Cierto. Y sabes, claro, eso es muy peligroso. Porque esas cosas luego no se olvidan jamás. No se olvidan jamás. Se perdonan posiblemente. Pero olvidarlas es más difícil, quizá. Aunque eso que dicen que es más fácil olvidar que perdonar. Pero es igual, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno está excitado, mejor cállate. No digas burradas. Y si empiezas a calentarte una discusión, al final se convierte en un intercambio de insultos. Y los insultos no son razones, son insultos. Los insultos lo que buscan es dañar la reputación del contrario, dañar su identidad, su integridad, lo que tú quieras. Pueden ser finos, pero así no vamos a ningún sitio. Era famoso, creo que era Lerroux, uno de estos, que era al final un tío en la Segunda República, que cuando se metió con él, no sé quién era, uno de ellos, es igual, de una agrupación política, y entonces alguien era uno de derechas, sí, por el asunto. Uno de izquierda dijo: cállese usted, señoría, que usa calzoncillos de seda. Y muy tranquilo con esto: uy, lamento la indiscreción de su mujer. Joder. Hay que tener rapidez, rapidez. Rapidez, sí, de Mala reflejos. leche. Claro, el otro se va, como se dice el refrán popular, con el rabo entre las piernas. Y nunca mejor dicho. Entonces, no se puede insultar. Las emociones. Entonces, el populismo maneja las emociones. Y entonces es muy corriente entre los de derechas. Porque es los españoles de verdad. La gente de bien, la gente de bien. Lo que se escapó el otro día. La gente de bien, claro, le han pillado, ¿no? Le han pillado. Porque estás haciendo una calificación moral y emocional. Claro, las calificaciones morales, te decía antes, la reputación, son muy importantes porque al final no solo queremos ser buenas personas, bueno, en general, sino sobre todo queremos que se nos reconozca como buenas personas. Porque la reputación es muy difícil tenerla. O sea, que yo sea una persona fiable, que la gente diga, bueno, lo que dice Félix, vale, y lo va a mantener. Una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en la lucha sindical es muy importante. Un sindicalista tiene que tener una credibilidad. Entonces, las emociones van a destruir ese tipo de cuestiones. A dañar el aspecto moral, las emociones. Y entonces, ese es el populismo. Eso es lo perverso del populismo. Que al final están los buenos españoles y los malos españoles. ¿Y qué pasa? Que eso, y luego además, en vez de despersonalizar la política, la personaliza. Y entonces, de pronto, alguien, porque tiene carisma, utiliza el carisma, el apego y consigue que le siga la gente porque lo ha dicho él. Y dice, pero ¿cómo que por lo que ha dicho él? No, dime lo que ha dicho. ¿Y por qué? Entonces, por eso es un movimiento y han crecido. Han crecido en estos momentos concretos. ¿Por qué? Porque son soluciones muy interesantes, están siendo potenciadas. ¿Por qué es Donald Trump famoso?
Y en el caso español, el equivalente más próximo que tenemos es el de la inefable, mi presidenta de gobierno de mi comunidad, ¿no? La señora Ayuso. Porque tienen la capacidad de erigirse en la gente que encarnan lo madrileño. Es que yo soy la que representa lo de Madrid, pero y genera una identidad entre lo de madrileño, y los madrileños se sienten. El otro día, ya está bien, vamos a financiar las corridas de toros, porque las corridas de toros son fundamentales en la identidad de Madrid. Lo dijo el otro día. Juega con eso. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de cuestiones? Que en época de crisis suelen utilizar el malestar de las clases más populares, que suelen ir vinculadas también a personas con menor formación y menor capacidad de distinguir los argumentos de las falacias, y consiguen atraerlas fácilmente a su redil. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque una cosa que hace el populismo siempre es la distinción entre el ellos y el nosotros. Y entonces convierte a alguien, a un colectivo, en el enemigo. Y la furia de la población, el malestar que siente por su situación, se lo pone delante de personas. Y lo pone en personas. Los judíos. A veces es un pueblo. Los judíos. El catalanismo. El nacionalismo identitario. Una tendencia del nacionalismo. No todo el nacionalismo. Hay que acabar con los charneros, ¿no? Dice, pero bueno, ¿de qué me estás hablando? No me fastidie, ¿no? Al final son los malos. El otro día la demonización de Del Pino. ¿El de Ferrovial te refieres? Sí. Tiene tintes de populismo. ¿Por? De demonizarle a él. No. Demoniza usted al sistema que está siguiendo. Del Pino es el genuino representante de una política económica que es la política económica de la Comunidad Europea. Y por tanto la política económica que ustedes del gobierno también siguen con matices. Y lo que ha hecho claramente es llevarse esto a un sitio que desde el punto de vista del funcionamiento de su empresa, guiado por lo que es fundamental al sistema, que es el ánimo de lucro, ha dicho, me voy allí. Además, no diga que pago mis impuestos, quito los impuestos de España y los pago. ¿Se olvida usted que en la Unión Europea es una unidad fiscal también? No fiscal exactamente, pero es una unidad. Fiscal. ¿Y no sabe usted que todo el dinero que llegó a España en los años 90 vino por nuestra fusión con la OTAN, con la Unión Europea, que por cierto también se pagó un precio? Bueno, y seguimos con fondos, ¿no?, que vienen de la Unión Europea. Si usted lo que me dice es que se ha ido a Cataluña a los Países Bajos porque tienen una especie de paraíso fiscal, que no sé si es tan grave como dicen, mire, eso son las leyes de la Unión Europea. Entonces no ataque usted a la persona, ataque usted a lo que es el enemigo real. No se trata ahora de vamos a colgar en la Plaza Mayor al Del Pino, porque la empresa seguirá, y la empresa, con todo su modelo de funcionamiento, en el cual lo fundamental es reparto de dividendos entre los trabajadores. Los accionistas más que los trabajadores. Los trabajadores. Entre los stakeholders, la palabra inglesa, las partes interesadas. Ahora hay un movimiento interesante en la Unión Europea, que España lo lleva en Comisiones Obreras y UGT, por cierto, también lo insisten. En esos stakeholders, las partes afectadas no son solo los accionistas, son los proveedores, son los trabajadores, son los minoristas, hay mucha más gente. Entonces, es una vergüenza que cuando reparte los beneficios de la empresa, solo considere que las partes afectadas por el rendimiento económico de la empresa son los accionistas. Porque también son los trabajadores, las personas que trabajan allí, ¿no? Digo yo. Debían de serlo.
Hombre, los coches no los hace bueno, las carreteras no las hace Del Pino ni los aeropuertos. No las hace él, las hace su empresa. Y dentro de su empresa hay una serie de jerarquías. Y al final están los que ponen las vías, ponen el asfalto, ponen todo Esos son los curritos, que son esenciales, por cierto. Sí, si no, no habría empresa. Si no Claro. ocurre, a lo mejor sin algunos directores generales y sin algunos cargos intermedios, la empresa funcionaba, pero sin los curritos. Claro, no, también hacen falta cargos. O sea, eso no me Bueno, hace falta, pero si alguno faltara, se Y seguía poniendo. posiblemente todo el mundo te dice, no, y admito que cobren más, por lo que sea, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas que hay un dicho por ahí, un dicho de algunos estudios, que dice, la gente admite hasta 12 veces más. O sea, si yo cobro, si salario mínimo es 1.000 o 1.100 euros, bueno, si usted cobra 14.000 o 13.000, vale, no me quejo. Ya cuando empieza a subir, y sobre todo si se pone en 6 cifras, dicen, no, mire, eso ya no lo veo, ¿eh? No veo la justificación por ningún sitio. Veo la justificación porque usted tiene el poder y se lo da. Y claro, si haga ese dinero, decide usted mismo que se merece eso. Pero mire, no lo veo. No lo veo. ¿eh? Entonces, vuelvo a repetirte, eso serían. Y ese es el populismo. El populismo en estos momentos tiene fuerza y lo que está consiguiendo es que el debate político se encienda, se embarre y que se generen enemigos que no son los reales enemigos. Y es un riesgo del sistema, claro. Bien, pues vamos a acabar aquí. Un día seguiremos hablando de populismo, porque creo que queda bastante aún por decir Sí. del populismo, aunque has hablado de algunos rasgos y algunas características del populismo. Y nada, Ya tengo un movimiento de límites muy grosos. vale. Entonces, La semana que viene, si podemos, nos vemos y si no, ya iremos la hablando. semana que viene yo lo tengo muy difícil. Pues Vamos, lo hablaremos lo haremos tú y yo, papá. por la baja, pues no hace falta que lo contemos aquí. No, no. Feliz. Hasta entonces. Muy bien, que tengáis buen día y que salga bien las manifestaciones correspondientes. Eso esperamos. Hasta luego.